una trascendencia política en la medida en que habilita, o es un principio estatutario que va a habilitar procesos de descentralización en el caso de que haya voluntad política para efectivamente descentralizar la administración autonómica. Y por último, encontramos en los estatutos una, llamémoslo así, versión cooperativa de la autonomía local, que no estaba obviamente en la Constitución, sí apuntada en la Ley de Base, pero yo creo que esa dimensión cooperativa de la autonomía local pone en evidencia la dificultad de establecer fronteras competenciales claras y precisas entre los diferentes niveles territoriales de administración. ¿Hasta dónde pueden llegar los estatutos de autonomía a la hora de establecer un régimen local verdaderamente diferencial? Este es un tema que pone encima de la mesa la dificultad a partir de ahora de establecer una relación entre la Ley de Bases y los estatutos de autonomía. Y nos conecta directamente con el problema de las veguerías. Yo creo, voy a hacer alguna mención a este tema porque me parece interesante en la medida en que es representativo, emblemático del alcance que puede tener las normas estatutarias a la hora de reconocer un régimen local diferencial. En el caso del Estatuto de Cataluña, el nuevo Estatuto del 2006, se produce en él una verdadera interiorización autonómica de los entes locales. Los entes locales en Cataluña son, a diferencia del Estatuto andaluz, son instituciones de la Generalidad de Cataluña. Están ubicados además dentro del título dedicado a las instituciones del autogobierno de Cataluña. Por otro lado, se reconoce una competencia de carácter exclusivo en materia de organización territorial que conlleva como submateria en todo caso, regulación, la creación, modificación y supresión de entidades que configuran la organización territorial de Cataluña. No obstante, esta exclusividad tiene un límite que no se puede dejar de cumplir, un límite que es general para todos los estatutos de autonomía, que es el principio o la garantía constitucional de la autonomía local del artículo 137, 140, 141 de la Constitución. El silencio estatutario en el caso de la norma de Cataluña sobre la provincia, yo creo que no se puede traducir como ausencia de límites constitucionales a la legislación catalana en este punto. Hay en este momento unos diversos planteamientos en torno a la constitucionalidad y a la naturaleza misma de estas veguerías. El profesor Tornos Mas hace una división de estas posiciones sobre la veguería, dividiéndola en tres posibles tesis. La tesis de la coexistencia, en primer lugar. Según el profesor Tornos Mas, cabría la posibilidad de que las veguerías se adicionen, complementen, introduzcan un nivel territorial de gobierno y de administración complementario al de las provincias, sin sustituirlas. Sin embargo, esta posible adición no encaja del todo con las propias previsiones estatutarias que contemplan la sustitución de las diputaciones provinciales por los llamados consejos de veguerías. La otra posibilidad es que las veguerías sustituyan a las provincias. Sin ser la provincia de Cataluña, las veguerías harían desaparecer a las entidades provinciales como entidades locales, aunque esta desaparición o esta sustitución pueda chocar con la doctrina del Tribunal Constitucional que en mayor o menor medida y en función de unas u otras sentencias garantiza constitucionalmente una mínima existencia y unas mínimas funciones a las provincias como entidades locales reconocidas constitucionalmente. El profesor Tornos Mas intenta hacer lo posible por salvar la constitucionalidad del estatuto a la hora de regular las veguerías cuando considera que la correcta interpretación que se puede hacer es la de la identificación. Es decir, las veguerías son en Cataluña las provincias. Lo único que cambiaría sería la nomenclatura
o el aparato organizativo, consejos de veguerías en lugar de diputaciones provinciales. Ciertamente, la Constitución, en el artículo 141.2, permite que las entidades, las provincias, puedan ser gobernadas por diputaciones provinciales o por otras corporaciones de carácter administrativo. Otras corporaciones, entre las cuales podría estar los consejos de veguería. Ahora bien, entiendo que si la veguería es la provincia en Cataluña, obviamente esto sería admisible desde el punto de vista constitucional si se cumplen determinadas condiciones. Primero, no se puede modificar sustancialmente las funciones, las competencias que tendrían las diputaciones, las actuales diputaciones en las provincias, reconvertidas o identificadas como veguerías. Por otra parte, tampoco se puede tocar el sistema electoral para elegir a los representantes de esos consejos de veguerías. En definitiva, habría que mantener los rasgos básicos del ente local provincial en Cataluña, aun cuando esto supusiera a la postre una incoherencia, porque en definitiva las veguerías son, según la definición que hace el Estatuto de Cataluña, son instituciones catalanas. Y si son instituciones catalanas, recaen sobre ellas las competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña. Creo que esta interpretación conforme a la Constitución de las normas del Estatuto de Cataluña pues puede servir para efectivamente salvar la constitucionalidad, la legitimidad de esta operación prevista en el Estatuto catalán, pero puede conducir a una cierta incoherencia. En todo caso, si se modifica el número de veguerías, alterando la composición, la división territorial de 4 provincias en Cataluña, es imprescindible la mediación del legislador orgánico del Estado. En cuanto a la provincia, el profesor Manuel Zafra hablaba de la necesidad de replantearse, ¿no?, todas las funciones y las competencias de la provincia y su estatus dentro de la organización territorial española. En el caso de Italia, el año pasado se ha presentado un proyecto o una proposición de ley constitucional para reformar la Constitución y hacer desaparecer, o sea, eliminar a la provincia como un ente local en aquel país, por diversos motivos que pudieran ser en alguna medida, yo creo que no del todo, aplicables o predicables de la provincia española. En Italia, los motivos de esta proposición de reforma constitucional, en la línea de hacer desaparecer la provincia, son el carácter artificioso de la provincia, la falta de arraigo histórico, la ausencia de vínculo de la provincia con la realidad socioeconómica, la escasa participación electoral. Todos estos son argumentos a favor de la desaparición. Aunque también se razona en sentido contrario para mantener la provincia como una entidad que tenga reconocimiento constitucional por el contrapeso político que ofrecen o que permite la provincia respecto del poder regional que en el federalismo italiano, digamos, va en aumento. En Italia, como en la Constitución, en el caso de la Constitución española, la modificación de las circunscripciones provinciales requiere la intervención del legislador del Estado, lo cual pone de manifiesto el vínculo especial que existe entre el Estado y la provincia en aquel país, donde también se reconoce a esta como división territorial para el ejercicio de las funciones estatales. Quizá el cambio sustancial que en el ordenamiento constitucional italiano, y un poco en la línea de lo que apuntaba el profesor Zafra, se debe al reconocimiento del principio de subsidiariedad y la ampliación de las competencias municipales previstas en las últimas reformas constitucionales de finales de los años 2000. Allí se atribuye ahora a los comuni, a los ayuntamientos, a los municipios, una función general o global sobre el conjunto de las materias de interés local. Un principio de subsidiariedad que beneficia sin duda al municipio y limita la funcionalidad de la provincia.
Ese principio de subsidiariedad no está reconocido, como ustedes saben, en nuestra Constitución, pero sí que lo está a nivel estatutario. Esa subsidiariedad prevista en el